Buenas tardes, estimados alumnos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre letra de cambio y pagaré. Puntualmente vamos a desarrollar temas abordados en la unidad número 5 del programa de la Universidad Católica de Salta, entre ellos requisitos intrínsecos y extrínsecos, circulación y endoso, que algo habíamos hablado en la clase anterior, qué es el aval, la aceptación, qué es el protesto, recursos para el cobro, acciones cambiarias, extracambiarias, en fin, el vale o pagaré. Temas muy puntuales tratados, reitero, en la unidad número 5. De manera que vamos a comenzar a compartir con ustedes el PowerPoint preparado justamente para esta clase, para que sirva de guía, y ustedes obviamente también tendrán que avanzar con la legislación y desde luego con la bibliografía que la cátedra ha sugerido para esta materia. Así que a estudiar y que sirva esto de guía para el examen próximo que tengan sobre esta materia tan puntual. Bien, como lo habíamos adelantado, la letra de cambio y pagaré es el tema que vamos a abordar esta tarde, y es todo un tema. Esto seguramente les va a quedar de guía a ustedes para que luego puedan seguir la lectura y avanzar con el programa en estos temas tan importantes. Cuando hablamos de la letra de cambio, ¿de qué estamos hablando? Hay una definición muy interesante, una definición doctrinaria, que nos dice que la letra de cambio es un título de crédito a la orden, abstracto, formal y completo, que contiene una promesa incondicionada de hacer pagar o, en sus defectos, de pagar una suma determinada de dinero a su portador legitimado, vinculando solidariamente a todos sus firmantes. Claramente allí está haciendo alusión a los endosantes de estos títulos, ¿no? Bien, entonces nos tiene que quedar en claro que es un título de crédito. Las características puntuales son a la orden, abstracto, formal y completo, que contiene una promesa incondicionada de hacer pagar. ¿Qué cosa? Una suma determinada de dinero a su portador legitimado. Desde luego que, y al final está allí en rojo para que se destaque más, vinculando solidariamente a todos sus firmantes. Bien, ya iremos desarrollando este concepto a lo largo de la presentación. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes? Es la otra pregunta que nos hacemos. Básicamente, tres personas, a saber, el librador, el tomador y el girado. A ver, ¿quién es este librador? Bueno, es el que crea o libra la letra de cambio. El que crea. Me gusta ese término para entender mejor la figura esta del librador. Es quien crea, le da vida a ese título. Tomador o beneficiario es quien la recibe. Y a favor de quien se libra la letra. Juan libra a favor de Carla, a favor del beneficiario, a favor de quien se libra la letra. Girado es a quien se le solicita el pago de la letra. Reitero, es a quien se le solicita el pago de la letra. Si el girado la acepta, se convierte en ¿qué?
en el obligado principal. En el obligado principal. ¿De qué? Del pago de la letra. Y se lo denomina aceptante. Bien. Otros que pueden intervenir. A ver, ¿quiénes son esos otros que pueden intervenir? Bueno, el endosante, el endosatario, el avalista. En el caso del endosante, como habíamos dicho de que la letra es un título a la orden, quien ha recibido esta letra, el tomador, ¿qué es lo que puede hacer? Está en condiciones de ¿qué? De poder transmitirla por endoso, convirtiéndose en endosante. Se le transmite por endoso y se convierte a partir de allí en endosante. Bien, endosatario es quien recibe la letra por medio de ¿qué? De un endoso. Y avalista, finalmente, sí, puede existir un tercero que garantice el pago. Alguien, un tercero, que garantice el pago, ya sea actuando como garante del librador, del aceptante, del endosante o de otro avalista, que esté previsto en el contrato y obviamente en la operación comercial realizada. O de otro avalista también. Recuerden esto porque es importante. Entonces decimos que el avalista, puede existir un tercero, puede existir, sí, que garantice el pago, ya sea actuando, reitero, como garante del librador del título, del aceptante, de Carla, del endosante, de Pedro, o de otro avalista. ¿Cuáles son los requisitos de la letra de cambio? ¿Cuáles son los requisitos? Requisitos fundamentales de la letra de cambio. En primer lugar decimos que debe reunir requisitos intrínsecos o sustanciales o de fondo. Y en segundo lugar decimos que también debe reunir requisitos extrínsecos. ¿Cuáles son estos? Los formales o de forma. Como vamos a ver a continuación en lo que resta de la exposición y vamos a explicarlo. Recuerden, dos requisitos fundamentales de la letra de cambio. Uno, intrínseco, sustanciales o de fondo, y los otros, los extrínsecos, que son los formales o de forma. Comenzamos con los requisitos intrínsecos, sustanciales o de fondo. Reitero, sustanciales o de fondo. ¿Cuáles son estos? Son los requisitos comunes a todo acto jurídico. Requisitos comunes a todo acto jurídico. Y la ausencia o vicio de alguno de ellos no invalida a la letra ni a las obligaciones cambiarias de los demás firmantes. A tener en cuenta esto. Son requisitos comunes a todos los actos jurídicos y la ausencia o vicio de alguno de ellos no invalida la letra ni las obligaciones cambiarias de los demás firmantes de la misma. Solo faculta al afectado a oponer las respectivas excepciones o defensas personales que correspondieran
de acuerdo a lo que establece la legislación específica. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, hablamos de capacidad, voluntad, objeto y causa. ¿Se recuerdan que habíamos comenzado diciendo, al referirnos a requisitos intrínsecos, sustanciales o de fondo, son aquellos comunes a todo acto jurídico? Bueno, capacidad, voluntad, objeto y causa. Comenzamos por capacidad. La letra de cambio debe ser emitida por persona capaz de obligarse cambiariamente. Fundamental. Debe ser emitida por persona capaz de obligarse cambiariamente. Debe existir al momento de firmarse la letra de cambio. Nos referimos a esta capacidad. Debe existir al momento de firmarse la letra de cambio. Tercero, cuando una letra de cambio lleva la firma de una persona incapaz, ¿puede suceder esto? Sí puede suceder. Por eso lo prevé la legislación, que lleve la firma de una persona incapaz. ¿Qué sucede? Las obligaciones de los otros suscriptores seguirán siendo válidas, a pesar de esto que acabamos de señalar. Las obligaciones que asumieron los otros suscriptores seguirán siendo válidas. La pregunta ahora es, ¿quiénes pueden obligarse cambiariamente? ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden obligarse cambiariamente? Bueno, aquí tenemos algunos puntos importantes a tener en cuenta. Seguramente esto es pregunta de examen. En primer lugar decimos los mayores de 18 años sobre los que no pesen prohibiciones expresas. Sobre los que no pesen prohibiciones expresas, porque puede tener 18 años ya cumplido, pero que pese sobre ese sujeto, en este caso esta persona, prohibiciones expresas. Habrá que ver. Los menores con título habilitante para ejercer su profesión pueden obligarse cambiariamente, sí, pueden obligarse. Los menores emancipados por matrimonio pueden obligarse cambiariamente, sí, pueden. La ley los prevé y los contiene. Las personas jurídicas y los incapaces pueden, sí, ¿a través de qué? A través de sus representantes. Reitero porque este es un punto importante. Las personas jurídicas y los incapaces pueden obligarse cambiariamente a través de sus representantes. Ahora vamos a la voluntad. Como en todo acto jurídico voluntario, se requiere que el sujeto actúe con... Hay tres cuestiones puntuales aquí: discernimiento, intención y libertad. Reitero, discernimiento, intención y libertad. En cuanto a la voluntad, y allí lo subrayo, no debe estar viciada. No debe estar viciada por la existencia de error, dolo o violencia. Por la existencia, reitero, error, dolo o violencia. Sin embargo, si esto llegara a suceder, si esto llegara a pasar,
Estos vicios no podrán oponerse ante el tercer portador de buena fe. Reitero, estos vicios no podrán oponerse ante el tercero portador de buena fe. Esto que quede bien claro. Puede llegar a ocurrir lo que se dio antes y se manifestó antes con respecto a la voluntad, que no debe estar viciada por error, dolo o violencia, pero si esto ocurriera, si esto pasara, estos vicios no podrán oponerse, reitero, ante el tercero portador de buena fe de ese título. Ahora vamos al objeto. El objeto de dicho acto. El objeto debe consistir exclusivamente ¿en qué? En una promesa de hacer pagar o de pagar una suma determinada de dinero. Reitero, objeto, el otro punto en cuestión, debe consistir exclusivamente en una promesa de hacer pagar o de pagar una suma determinada de dinero. Decimos allí y destacamos en letras color blanco: no es admisible la letra de cambio cuyo objeto sea, ¿qué cosa? La entrega de mercadería. Reitero, no es admisible la letra de cambio cuyo objeto sea la entrega de mercaderías. Causa. Bien, ahora abordamos la causa. La causa es el negocio o relación fundamental. ¿Por qué decimos esto? Porque es lo que da vida, lo que da origen a la creación o a la transmisión de la letra. Reitero, la causa es fundamental en lo que es la relación, en esta relación que se ha establecido, en este negocio, porque es lo que da origen a la creación o transmisión de la letra. Decimos también, allí lo apuntamos y lo subrayamos, de que debe ser como lícita. La causa debe ser lícita. Aquí abajo ustedes pueden observar lugar en que la letra fue creada, lugar del pago, el plazo del pago, de manera que esto tiene que quedar bien, pero bien grabado en ustedes, y por eso es que le pedí encarecidamente que lean la norma que se cita en el PowerPoint anterior, cuando al final habla de los requisitos que no van a provocar la inexistencia de la letra. Quédense tranquilos, porque ya están suplidas por la ley. Y ahí está la enumeración de algunas de ellas. Bien. Ahora vamos a abordar el tema de títulos emitidos en blanco o incompletos. Reitero, títulos emitidos en blanco o incompletos. Hay una definición muy interesante sobre esto y es la siguiente, ¿no? Yo la destaco allí en blanco para ustedes. Letra en blanco o incompleta. Letra en blanco o incompleta es aquella que se crea y puede circular faltándole alguno de sus requisitos extrínsecos formales. Estos requisitos pueden faltar en el momento de la creación y durante la circulación de la letra. Es así. Pueden faltar. Pero, allí viene la cuestión. Deben
deben existir, deben. No es una cuestión facultativa que sí o que no, y si quiero cumplo con lo mismo y si no quiero lo mismo vale, no. Deben existir al momento de qué? De la presentación para la aceptación o para el pago, ¿ante quién? Ante el girado. Ante el girado, aquel que se encargará de pagar la letra. Entonces recuerden, en el caso de títulos en blanco o incompletos, todo está bien hasta la última etapa. Por eso lo decimos allí y lo destacamos. Estos requisitos pueden faltar en el momento de la creación y durante la circulación de la letra, pero deben existir al momento de la ¿qué? De la presentación para la aceptación o para el pago, ¿ante quién? Ante el girado. La otra pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el plazo para completar la letra en blanco? El derecho del portador para llenar la letra en blanco caduca a los 3 años, a contar desde la creación del documento en blanco. Esto es así, no hay mayor comentario sobre esto. Hay mucha jurisprudencia, obviamente, ¿no? Decimos entonces que el derecho del portador para llenar la letra en blanco, cumplir ese requisito que habíamos mencionado anteriormente, caduca a los 3 años a contar desde la creación ¿de qué? Del documento en blanco. ¿Qué comentario podemos hacer con respecto a las características? Reitero, es un acto cambiario, unilateral y abstracto. ¿Por qué unilateral? Porque se concreta con la sola voluntad del girado. El girado es el que decide pagamos o no pagamos. Se verá después. Es otro tema. Abstracto, porque la aceptación es un acto abstracto. No está vinculada a la causa que dio origen, o sea, por la cual se emitió ese título. No está vinculada. Allí lo dice claramente, está desvinculada de la causa que le dio origen. Por lo tanto, aunque el girado tenga fondos del librador, o le haya prometido que aceptará la letra, estas causas no influyen cambiariamente. Así de claro. Y el girado será libre, como lo dije antes, de aceptar o no la letra. Fíjense ustedes. Aunque obviamente el librador luego podrá demandarlo por daños y perjuicios del derecho común. Pero de últimas, recuerden, el girado será libre de aceptar o no la letra, aunque esto signifique en el futuro una demanda por daños y perjuicios por parte de quién, del librador. Todo un tema. ¿Quiénes son los sujetos de la aceptación? En una palabra, ¿quién puede presentar la letra a la aceptación? La letra puede ser presentada a la aceptación por el portador legitimado o por un simple tenedor, ejemplo, un empleado del portador. Un empleado del portador. Como vemos, y ya lo hemos mencionado anteriormente, para presentar la letra a la aceptación,
alcanza ¿con qué? Con tener la letra, no siendo necesario, dice la doctrina, no siendo necesario justificar ningún derecho. Así de claro, no siendo necesario justificar ningún derecho. Pasamos a otro tema, el aval. Un concepto cortito pero al punto. El aval es un acto jurídico, características: cambiario, unilateral, completo y abstracto, mediante el cual se garantiza el pago de la letra. El aval lo que hace es garantizar el pago de la letra. Esa es la función del avalista si lo hubiese. Garantizar el pago de la letra. Porque es obvio, puede ser que alguno de los antes mencionados, o del girado, en fin, existan problemas para pagar, hacer efectivo el pago. Bueno, en este caso, quien debe garantizar el pago de la letra será el avalista. El avalista tiene para eso la responsabilidad que emerge de la ley, obviamente, y de la jurisprudencia que tenemos en todos los tribunales del país. De manera que es el que deberá garantizar el pago de la letra. Reiteramos, el aval es un acto jurídico mediante el cual se garantiza el pago de la letra. ¿Quién se hará cargo? Aquel que firmó como aval. ¿Quiénes son los sujetos del aval? El avalista. ¿Quién es? Es el sujeto que extiende el aval. Puede ser avalista un tercero o cualquier firmante de la letra, ya sea el librador, allí lo señalo, un endosante, el aceptante. Solamente que para ser avalista se requiere la misma capacidad cambiaria que para ser librador. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la capacidad de los actos jurídicos? Y hablamos luego de la capacidad en cuanto a poder ser librador de este tipo de títulos. Bueno, entonces, para ser avalista se requiere la misma capacidad. El avalado, ¿quién es? Es el sujeto a favor de quien se ha extendido el aval. En una palabra decimos que el aval puede darse a favor de cualquiera de los obligados cambiarios, sea el aceptante, el librador, el endosante u otro avalista. Aval o avales, aclaro allí yo para que se entienda mejor. Entonces, ¿el avalado quién es? Es el sujeto a favor de quien se ha extendido el aval. El avalado, ya lo dice el término, a favor de quien se extendió el aval, y puede darse a favor de cualquiera de los obligados cambiarios, como lo mencionamos allí, aceptante, librador, endosante u otros avalistas también. El pago es otro de los temas que convoca aquí el programa. ¿En qué consiste el pago? Hay un concepto muy puntual que dice que el pago consiste en cumplir con la entrega de la suma de dinero, no mercaderías, indicada en la letra de cambio.
reitero, en la entrega de la suma dineraria o de dinero indicada en la letra de cambio. Entonces, ¿cuál es la función del pago? Nos preguntamos. Extinguir la obligación cambiaria. Extinguir la obligación cambiaria. Pagamos y se extingue la obligación cambiaria. En el PowerPoint anterior, sujeto activo, ahora vamos al sujeto pasivo. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién debe pagar? Bueno, el aceptante debe pagar porque es el obligado principal y directo del pago. El girado, en las letras con vencimiento a la vista y en las letras con cláusulas no aceptables. Los obligados de regreso del título, en caso de ejercitarse la acción de regreso, están obligados al pago. Todos los que mediante su firma han intervenido en el proceso circulatorio. Librador, endosante, avalistas. Vendrá de regreso la obligación a través de los avalistas, a través de los endosantes, hasta llegar al librador. Todos los que mediante su firma han intervenido en este proceso circulatorio tendrán que hacerse cargo, ya sea librador, endosante y avalista, tal cual lo dice la legislación. Veamos un poquito efectos del pago. ¿Qué pasa si paga el obligado directo? Se extingue, dice, la obligación cambiaria y también el título. Si paga el obligado directo, el aceptante, en este caso, se extingue la obligación cambiaria y también el título. ¿Qué tal? Quedando liberados todos los obligados cambiarios, todos los que pusieron allí su firma, como endosante, como aceptante, todos. Pero aquí viene la parte interesante también de la cuestión. Pregunta de examen. ¿Qué pasa si paga alguno de los obligados de regreso? Bueno, allí tenemos la respuesta. Si paga alguno de estos denominados obligados de regreso, los endosantes o el librador, solo se extingue la obligación del que pagó y la de los obligados posteriores a él, pero no se extingue el título. Por eso decimos que los obligados anteriores continúan obligados frente al endosante que pagó. Uno de los endosantes pagó, los otros quedan obligados con este. Deberán pagarle a este. No se extingue el título. Este se hizo cargo, pagó, pero ahora este va a exigir que los otros le paguen a él, que se realice la devolución. Entonces sí, una vez efectivizado esto, se extinguirá el título o la obligación del título, que emerge o nace del título. Vamos a ver ahora acciones cambiarias. En primer lugar, vamos a un concepto muy puntual de lo que esto significa. Decimos que son los medios atinentes a obtener la satisfacción de las prestaciones, atención, de las prestaciones
emergentes de la letra de cambio. ¿Basándose en qué? Nos preguntamos. Basándose exclusivamente en ellas, o sea, en las letras de cambio. A partir de esto, preguntamos cuáles son las clases de acciones cambiarias. A esto decimos que la acción cambiaria puede ser directa, de regreso, de reembolso. A ver, comencemos por la directa. ¿Cuál es la acción cambiaria en este caso? Es la que se ejerce contra el aceptante y sus avalistas. La directa. De regreso, es la que se ejerce contra quienes, contra los demás obligados, contra los demás obligados, como ser, ejemplo, endosante, librador y avalista de estos, del endosante y el librador. La acción de regreso, según se ejercite al vencimiento o antes del vencimiento, puede ser o a término o anticipada. Allí lo digo bien claramente, o a término o anticipada. Y en el caso de la acción de reembolso, ¿quién puede ejercerla? Un obligado de regreso que haya pagado contra quienes lo precedan en la cadena de endoso. ¿Se acuerdan lo que le dije? De atrás hacia adelante vendrá la cuestión si alguno de los endosantes pagó. Por eso lo reiteramos allí, la acción de reembolso, ¿quién puede ejercerla? Uno de los obligados de regreso que haya pagado contra quienes lo precedan en la cadena de endoso. ¿Para qué? Es para que le reembolse lo que pagó. Señores, yo pagué, ustedes me van a tener que pagar a mí. No, ejecutaré el título. Listo. Estamos. Esto es así de sencillo, ¿no? Bien, vamos a hablar del pagaré. Tenemos un concepto muy claro y muy puntual sobre el mismo, y nos dice que es un título de crédito a la orden, abstracto, formal y completo. ¿Qué contiene este título? Contiene una promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero a su portador legitimado. La última parte de este concepto es lo que debemos recordar. Recordar para el desarrollo del material que viene. Y es que está vinculado solidariamente a todos los firmantes. Y esto nos trae a la memoria cuando estudiamos el endoso, los endosantes. Por eso es importante que recordemos este último punto del concepto que hemos vertido sobre el pagaré, vinculando solidariamente a todos los firmantes. Ahora bien, pasamos a requisitos del pagaré. ¿Cuáles son los requisitos que prevé la legislación argentina? Particularmente la ley específica y desde luego nuestro Código Civil y Comercial unificado de la Nación. Tenemos un requisito de fondo y un requisito de forma. El requisito de fondo, bueno, los requisitos de fondo o intrínsecos, que ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de la letra de cambio, en este caso del pagaré, son los mismos que en la letra de cambio,
los mismos. O sea, capacidad, voluntad, objeto y causa. Si ustedes vuelven unas diapositivas atrás, van a encontrar el concepto de cada uno de estos: capacidad, voluntad, objeto y causa. Los requisitos de forma. Los requisitos de forma o extrínsecos son aquellos que debe contener el pagaré para revestir calidad de tal. ¿Qué significa esto? Que si el pagaré, este título, no contiene estos requisitos extrínsecos o requisitos de forma, no estamos hablando de un pagaré. Podemos estar hablando de otro título, pero no de un pagaré. Finalmente decimos coinciden con los de la letra de cambio, que ya los hemos estudiado anteriormente, y también se clasifican en dispositivos y naturales. Bien, con esto culminamos la clase del día de la fecha. La próxima estaremos hablando sobre el cheque y otros títulos. Vamos a ver si el tiempo nos da, avanzaremos sobre el sistema financiero. Muchísimas gracias por su atención.